Bien, buenos días a todos. Bienvenidos a este seminario web de FBS para principiantes, el último del mes de febrero. Y en esta oportunidad, pues vamos a abordar nuevamente un tema que habíamos mencionado el año pasado sobre el lenguaje del precio, específicamente en lo relacionado a tres técnicas de entrada. De entrada en operaciones, especialmente aplicado a temporalidades más pequeñas. Mi nombre es Tibisay Ramos Medina y soy analista de mercados financieros para FBS en español, especialmente en mercados de divisas. Para las personas que ya se han conectado, ya tenemos suficientes personas en la sala. Por favor, agradecería que puedan confirmarme si me pueden escuchar bien y pueden ver bien mi pantalla para dar inicio al seminario. Tienen a su disposición dos chats, uno que dice chatear y otro que dice preguntas y respuestas. Por favor, concentremos todas las comunicaciones en el que dice chatear. Bien, gracias por la confirmación. Bien, lo primero que vamos a tomar en cuenta en este seminario web es que una vez que se ha hecho un análisis de mercado, un análisis del par que que estás pensando en operar, y que has determinado que ese par está en tendencia alcista o en tendencia bajista, entonces vas a temporalidades más pequeñas y estas tres técnicas que vamos a ver el día de hoy son las tres técnicas con las que vas a buscar entrada al mercado en el caso de que se presenten estos escenarios. Y generalmente se ubican entre la temporalidad de M15, M5 o M1. Aquí en estas temporalidades pequeñas es donde debes desarrollar la vista para identificar oportunidades de entrada al mercado con estas entradas que vamos a ver. La primera de estas técnicas de entrada se llama trampa o falsos rompimientos. Esta se conoce como la entrada más agresiva. En general, las tres técnicas que vamos a ver el día de hoy corresponden a técnicas de entrada de continuación de tendencia. Es decir, cuando en H1, digamos en intradía, has identificado que un par está en tendencia alcista y deseas buscar oportunidades para entrar dentro de esa tendencia alcista, por supuesto, todas estas oportunidades de entrada se buscan en los retrocesos, cuando el par está corrigiendo. Entonces, la técnica de entrada se identifica dentro de las correcciones. Y entonces esta técnica de entrada, la trampa, es la más anticipada. Por supuesto, estas técnicas no todas suelen darse al mismo tiempo, no todas suelen darse en todos los pares. Justamente allí es donde está el ojo del trader para identificar estas oportunidades y entrar al mercado con estas técnicas cuando se observen. Esta técnica de la trampa se observa cuando ves justamente la secuencia de altos y bajos dentro de tu temporalidad de M15 o M5 que está alineada con tu temporalidad gráfica de H1, que es la intradía. Si estamos dentro de una tendencia bajista y entonces dentro de la temporalidad de M15 o M5, pues vas a buscar situaciones como estas, vas a observar que la secuencia de altos y bajos sigue una, una tendencia bajista, es decir, secuencias de altos y bajos cada vez más bajos. Pero ¿qué ocurre? Cuando dentro de esas temporalidades pequeñas observas que hay un pequeño rompimiento en contra de esa tendencia, recordemos algo, para los principiantes esto es algo muy sencillo, pero siempre hay que identificar una secuencia de altos y bajos más o menos como esta, con altos y bajos, pero cada vez más bajos de forma secuencial. En general, cuando en las temporalidades más pequeñas ocurre que este último alto no es respetado y ocurre como un pequeño rompimiento que es apenas un tercio de este movimiento alcista. No es ni siquiera el 50% de esto, sino apenas un tercio de este movimiento total. Y inmediatamente esto se considera trampa cuando después del descenso no vuelve a ser confirmado con un nuevo máximo.
Se considera que se produce un cambio de tendencia o un cambio de secuencia. Incluso dentro de las temporalidades más pequeñas, podemos observar un cambio de secuencia cuando se da inicio a una corrección en gráficos más amplios, en gráficos más grandes, como en H1 o en H4, pero dentro de las temporalidades más pequeñas, esos movimientos representan como un cambio de tendencia acá. Y esos cambios de tendencia se identifican primero con un pequeño rompimiento del último alto. En el caso de una secuencia bajista, lo vamos a identificar con un primer rompimiento de la última resistencia, después del mínimo, del último mínimo, por ejemplo, suponiendo que esta sea la última resistencia. Y además, este rompimiento, después de que se produce un retroceso, vuelve a producirse un nuevo alto, por encima de este alto de rompimiento. Con eso se le llama confirmación, se confirma con un segundo movimiento a favor. Pero generalmente cuando esto no ocurre, siempre, en todas las ocasiones, siempre el primer rompimiento se considera un falso rompimiento o una trampa hasta que no se confirma con un segundo movimiento. De modo que siempre el falso rompimiento es operable, pero en dirección de la tendencia dominante. Si ya venimos observando una secuencia bajista, cuando se produce este tibio rompimiento de apenas un tercio de la última resistencia, entonces, en ese momento, cuando la vela que está dominando en ese momento cierra por debajo de la vela que generó el rompimiento, en este caso, esta vela que está acá, la primera vela verde, es la que genera el rompimiento. Pero debemos esperar a que se produzca una vela que cierre por debajo de la apertura de esa vela. En ese caso, se considera que el flujo de velas ha cambiado de alcista a bajista. Y en este momento, este movimiento es operable y se introduce una operación de venta a partir de acá. Todos estos movimientos, esta es la entrada más arriesgada y la más anticipada, porque generalmente el primer rompimiento se considera un falso rompimiento si vuelve, la secuencia bajista vuelve sobre el mínimo que ha dejado esa resistencia sobre la que se rompió y genera otro mínimo y simplemente se continúa la tendencia. O sea, las tendencias, la vocación de una tendencia bajista es generar cada vez mínimos más bajos. Y la vocación de una tendencia alcista es generar máximos cada vez más altos. De modo que cuando se produce un rompimiento como este, siempre se considera falso porque se espera que la tendencia continúe como lo venía haciendo, a menos que se produzca su confirmación, como lo mencioné anteriormente. De modo que siempre esta es la entrada más anticipada porque entrarías en este falso rompimiento y simplemente continuarías en la secuencia bajista. Por eso se le llama que es una tendencia, que es la entrada más anticipada, la entrada más arriesgada. De todas maneras, al finalizar la explicación, vamos a la plataforma MetaTrader para identificar, para ver si en este momento podemos identificar alguna de estas técnicas que se esté llevando a cabo en este momento, al menos en los pares mayores. Este es un ejemplo de una trampa. Esto es en la temporalidad de M5. Ahorita lo saqué en el gráfico del oro dólar. Y estamos viendo que a partir del día de hoy, que es este es el día, el precio de apertura del día de hoy, todo esto, esta cotización del día de hoy, podemos observar claramente una secuencia bajista, una secuencia donde hay bajos cada vez más bajos y altos cada vez más bajos. De modo que en un momento que se produce una corrección dentro de esta secuencia, esa corrección genera un falso rompimiento de una resistencia anterior. Este falso rompimiento, como ven, es apenas un tercio de todo este movimiento alcista que estoy señalando. De modo que lo identificamos como trampa y a partir de este momento, a partir de la vela que genera el rompimiento y del cierre, esta oportunidad se opera a partir de aquí, entrada a mercado a partir de acá, cuando la vela ya comienza a estar por debajo
de la vela de rompimiento. Y a partir de allí, pues puedes dejar la operación abierta y colocando el stop loss apenas por arriba, un poco por arriba, de modo que si vuelve el precio, apenas llega por acá y vuelve por encima del máximo del rompimiento, quedaría invalidado completamente el escenario bajista, al menos en las siguientes horas, debido a que se daría inicio a una nueva secuencia alcista. Entonces, es mejor tener el stop loss relativamente, pues, no tan cerca, pero tampoco tan lejos, pero más o menos en este nivel que estoy señalando, debido a que si es pillado el stop loss, porque efectivamente el escenario bajista ha culminado, o sea, no estaría, no valdría la pena mantener una operación abierta en un escenario que no se va a dar sino en muchas horas. Bien, esto es un buen ejemplo. Luego tenemos la siguiente técnica de entrada, es la línea de tendencia. La línea de tendencia es también otra técnica de continuidad. Y lo que se hace es que la línea de tendencia, si estamos dentro de una secuencia, dentro de una tendencia bajista, y obviamente la corrección es alcista y suele tener un movimiento compresivo o de una secuencia, una pequeña secuencia alcista. Lo que se hace es que los mínimos de esa secuencia alcista, los mínimos de esa corrección se conectan a través de una línea de tendencia. Por supuesto, debes conectar por lo menos 2 mínimos, idealmente 3. En ese caso, cuando se produzca el rompimiento de esa línea de tendencia, digamos que es la segunda señal más importante para continuar en ventas. En este caso que tenemos una línea de tendencia alcista, es decir, que conecta los mínimos de una corrección alcista, es porque deseamos continuar vendiendo dentro de una tendencia bajista. Y normalmente la entrada al mercado se realiza después del rompimiento, siempre se produce lo que se llama el beso del adiós, que es igual a lo que ocurre con los patrones del triángulo y de cabeza, hombros y doble techo, que el precio suele romper el nivel y vuelve hacia un retroceso y vuelve sobre el nivel. En general, la entrada más ideal es esperar ese rompimiento y luego cuando el precio vuelve sobre la línea, que es la confirmación, entrar en continuación de tendencia. Y por supuesto, en el caso de que estemos dentro de una tendencia alcista, es decir, que haya una secuencia de altos cada vez más altos, bajos cada vez más altos, por supuesto que las correcciones se dan en sentido inverso, hacia a la baja, y forman movimientos compresivos como este que vemos acá. De modo que para nosotros retomar la continuación alcista a nivel macro que estamos viendo o incluso intradía, dentro, repito, dentro de las temporalidades gráficas más pequeñas, en M5, en M15, en M1, es que buscamos estas oportunidades de volver a entrar al mercado en continuación. Y, por supuesto, conectando los máximos de esa corrección, buscando que se produzca el primer rompimiento, el beso del adiós, para nosotros continuar comprando en la tendencia intradía o en la tendencia macro que lleva el par. Esta es, digamos, una técnica, digamos, más moderada, no es tan agresiva como el caso de la trampa, porque además la trampa no suele ocurrir con frecuencia, sin embargo hay que desarrollar el ojo, lo que se llama la vista del trader, para poder identificar cuándo ocurre y saber qué es lo que hay que hacer, que es lo que mencioné hace un momento. Cuando observes una trampa en las cotizaciones, en una secuencia, pues por supuesto la entrada es en continuación de la tendencia dominante. Igualmente en el caso de la técnica de la línea de tendencia o LT, conecta dos movimientos fuertes, deben ser por supuesto dos movimientos fuertes en contratendencia. ¿Y cómo identificas que son fuertes? Porque vas a ver que el movimiento bajista de corrección requiere menos velas que el movimiento que está intentando devolver la tendencia en este momento, pero como está llevándose a cabo dentro de un movimiento de corrección,
de retroceso en general, el movimiento bajista o correctivo suele ser más fuerte en ese momento. Entonces debes conectar dos movimientos contra tendencias fuertes. Y eso es lo que te va a determinar que la línea de tendencia es de calidad. No siempre se conecta, no siempre vas a colocar una línea de tendencia en todas las correcciones porque no todas lo ameritan. Y vamos a ver, porque puedes tener una corrección que forme un rango, en cuyo caso pues simplemente lo que haces es limitar los niveles superiores e inferiores y en función de ellos, en función del rompimiento de eso vas a operar. En fin. Igualmente, acá tenemos un ejemplo de una línea de tendencia formada también en M5 dentro de una temporalidad. O sea, aquí lo que estamos observando es que estamos intentando operar en continuación bajista y se coloca una línea de tendencia que conecte máximos fuertes. Como podemos ver, esto es pues una secuencia de retroceso, pero si observamos, el movimiento alcista que corrige es mucho más fuerte que el bajista que las conecta. Y la manera fácil de observar que hay fuerza es porque vas a ver que, por ejemplo, la primera vela alcista que sale del movimiento de retroceso, nada más con una sola vela supera 2 o 3 anteriores. Eso ya te indica la fuerza en contratendencia que hay. Igualmente acá, o sea, si ves, por ejemplo, dos velas acá, ves que solo con una sola vela se supera el máximo de las dos velas anteriores. Eso también te indica que hay fuerza y conecta esos dos movimientos. E incluso un tercero, que es lo que estamos viendo acá. Esta es la línea de tendencia ideal, que conecta tres niveles, tres puntas. Por supuesto, la operativa se aprovecha es cuando se produce no el primer rompimiento, sino cuando el precio vuelve y sale nuevamente de la línea de tendencia, lo que yo llamo el beso del adiós. Entonces, esto es una entrada, no es tan agresiva como la trampa, pero ya es digamos, de mediana magnitud. En todo caso, siempre va a ser de continuación de tendencia, es mucho menos arriesgado. Siempre lo que vas a buscar es la oportunidad de volver a entrar al mercado en la tendencia dominante del mercado. Seguidamente, y que es la última de estas técnicas, es por supuesto la técnica del bastón o de la pausa. La pausa es la última de estas técnicas de entrada de continuación de tendencia, es la más moderada de todas, la más conservadora de todos, diría yo. En lo personal es mi favorita. Yo soy más de estilo conservador que de trading agresivo. Por supuesto, ¿qué es lo que utilizamos acá? Una vez que observamos que estamos dentro de nuestra secuencia bajista, nuestra tendencia bajista, y no aprovechamos o no observamos ni la trampa, o no se produjo una trampa dentro de la corrección, y de pronto puede que no hayamos aprovechado la línea de tendencia que pudo haber conectado los mínimos de esta corrección que estamos haciendo acá. Puede que la hayamos perdido o no la hayamos visto. Entonces lo que hacemos es esperar que la corrección rompa su último mínimo. Estamos nuevamente, recordemos, dentro de una tendencia bajista se produce una corrección alcista y esta corrección alcista culmina cuando se produce el rompimiento, que por supuesto todo primer rompimiento es considerado una trampa. No obstante, como estamos dentro de una tendencia macro bajista, lo que estamos buscando es que el precio vuelva en el sentido de la corrección, pero no complete y no haga un nuevo máximo, sino que falle, que se quede a medio camino. Esa es la primera señal de que ya esta corrección se está agotando, porque hay un nivel que se queda a medio camino, ya no hay nuevos máximos. Y segundo, entonces vuelve el nivel sobre el soporte que se ha roto y allí se produce un retroceso muy pequeño.
Al retroceso pequeño, que apenas no regresa a un 50%, sino que se queda apenas un tercio del movimiento, es lo que se le llama una pausa. El precio está tomando apenas una pausa para retomar la continuación bajista con movimientos similares a los que traía anteriormente. Entonces, cada vez que el precio haga una pequeña pausa, después de estas, la técnica, la primera más agresiva es la trampa. No aprovechaste la trampa o no se produjo una trampa. Ok, entonces seguidamente te fijas en la línea de tendencia. No tomaste la línea de tendencia o el precio ya salió de esta zona, entonces no la aprovechaste. Pues la última opción que queda es observar pausas, pausas en el precio, una vez que se han culminado las correcciones. Entonces, a partir de allí, esperas que el precio retome la fuerza bajista y cuando haga retrocesos pequeños, pequeños retrocesos que no toman ni siquiera el 50%, utilizando, por ejemplo, la herramienta de Fibonacci, el tercio se quedaría entre el 23.6 y el 38.2. Allí, cuando un impulso retrocede más o menos en esa zona, eso es una pausa. Y ese movimiento de pausa, la operativa que se hace es que la orden se coloca o bien en esos mismos niveles del retroceso, allí mismo a orden de mercado, por supuesto, esperando que el precio retroceda, o inmediatamente por debajo de la pausa o por debajo del bastón que se ha formado. Por eso es que se le considera como la entrada más conservadora de todos, porque simplemente está esperando que el precio termine de retroceder para luego continuar a la baja y la orden pendiente pillaría las cotizaciones allí, justo cuando ya están retomando la continuación bajista. Entonces, esto es la última de estas órdenes de continuación. Acá tenemos un ejemplo de esto. Imaginemos que, imaginémonos, acá lo pueden ver que si no marcaste, por ejemplo, una línea de tendencia entre los máximos de este retroceso, pues simplemente vas a esperar que el precio rompa uno de los niveles de soporte que se ha establecido allí y normalmente aprovechar la operativa cuando el precio retrocede, que hace pequeños retrocesos, se introducen órdenes por debajo. Y luego, si no aprovechaste ese, siempre hay oportunidades para aprovechar las siguientes pausas, pequeños recorridos. Y de esa forma puedes ir haciendo pequeños recorridos donde, donde puedes aprovechar de a poco la operativa, sin estar esperando un gran recorrido, sino aprovechas eso. Esto es un ejemplo de una operación introducida utilizando una pausa. Por ejemplo, si no se aprovecharon ni esta que está acá, entonces aquí se aprovechó, aquí hay una pausa que está acá, que es lo que estamos viendo en rosa, y se colocó una orden acá. De hecho, acá está, ¿ves? Se coloca una orden y el stop loss se coloca por arriba del máximo de esa pausa. Y por supuesto, esperando que el precio recorra el equivalente a ese mismo bastón, porque en este caso, estas operaciones son de corto plazo, porque es posible que se produzca una nueva corrección. Y efectivamente, acá, minutos después, esto es una temporalidad gráfica de un minuto, minutos después entonces vimos que es esto que está acá. Esta orden introducida acá pues hizo su recorrido y de hecho superó incluso el movimiento esperado. De hecho, esto es simplemente una muestra de que es lo mínimo a lo que puedes optar cuando operas con esta técnica de la pausa. O sea, es apenas lo mínimo, es el tamaño del bastón, pero por allí puedes dejar la orden abierta e ir bajando el stop loss y dejarla abierta hasta que empieces a observar que hay digamos, un mayor agotamiento, en fin. Pero dejarla correr también funciona bastante bien. Esto, por supuesto, requiere una gestión importante de capital, no arriesgar más del, digamos, 0.50% de tu capital por operación.
con un máximo, hacia un máximo del 2%. Y esto es muy importante, esto tiene que ver con la psicología de trading. Solamente permitirte 2 pérdidas al día. O sea, si con las técnicas de entrada, una vez que has hecho tus análisis y has aplicado esto, has tenido pérdidas, 2 pérdidas al día, es mejor parar la operativa y revisar qué es lo que ha estado ocurriendo, si has hecho operaciones de forma muy anticipada. Este tipo de cosas suele ocurrir. Y si mantienes la gestión a esto y a esto que está aquí, puedes conservar muchísimo la cuenta y aprender a hacer una gestión, pues digamos, más responsable. Por supuesto, todo esto es un complemento. Si estás haciendo una operativa en dirección de una determinada tendencia, pero se producen fundamentales que van en contra de ese movimiento. Esto es otra cosa que yo recomiendo mucho, además de estas técnicas de entrada, siempre estar muy atentos de cuáles son los fundamentales que se van a publicar ese día y evitar operar durante las publicaciones, más bien esperar que las publicaciones ya se hayan llevado a cabo y entonces ver si el mercado está siguiendo el resultado de esas publicaciones o simplemente no le ha importado. Y operar en continuación de tendencia como lo vienes haciendo y observar si el mercado está contradiciendo la tendencia, operando con el resultado de los fundamentales de ese día. En esos casos, cuando un par está siendo muy afectado por los fundamentales y cuando uno también está aprendiendo, lo mejor es buscar otro par que esté un poco más, menos sujeto al resultado de los fundamentales en ese día. Por supuesto, pues se recomienda buscar beneficios parciales, no utilizar operativa esperando una toma de ganancias muy amplia o demasiado ambiciosa, sino ir tomando beneficios parciales. Y de hecho, la plataforma MetaTrader te permite que si estás operando, por ejemplo, con un mini lote, puedas a mitad de la operación modificar la orden y cerrar parte de las ganancias. Ahora cuando vamos a la plataforma les muestro cómo se hace para ir obteniendo, para ir cerrando los parciales de la operación. Por supuesto, esto es algo que se recomienda una vez que tienes una operación abierta y que ha tenido un buen recorrido, es siempre recomendable ir moviendo el stop loss hasta colocarlo en break-even o en cero riesgo, que es cuando mueves el stop loss para el mismo nivel donde abriste la operación o un poquito más, ya dentro de la toma de ganancias. Y por supuesto, en la primera orden, riesgo-beneficio, cuando operas utilizando la técnica del bastón o la técnica de la pausa, debes tomar en cuenta también el espacio que toma el spread. Para que tú sepas cuál es el spread, siempre debes abrir bueno, esto es un resumen que no estoy mencionando en este momento debido a que esto es una sugerencia de organización de trading que había dado en el seminario web de introducción al lenguaje del precio. Entonces, básicamente, cuando tomas en cuenta la toma de ganancias, tu límite de pérdidas y todo esto, también debes valorar el tema del spread o la distancia del spread de determinados pares que tienen más spread que otros, y considerar esa distancia, o sea, es la toma de ganancia más el spread. Igualmente, en el caso cuando hagas el límite de pérdidas, también considerar la distancia del spread. Recordemos que la distancia del spread la puedes observar cuando activas tanto la línea del bid, que es la que ves normalmente en el gráfico, como la línea del ask, que es la línea por la que entran todas las operaciones de compra. Entonces, la diferencia entre esas dos líneas es lo que te va a determinar el tamaño del spread. A veces es útil, pues, marcar o observar muy bien en las temporalidades más pequeñas de gráfico de 1 minuto, 5 minutos, el tamaño de ese spread. Si el tamaño del spread supera el tamaño de una vela promedio,
en gráficos de M5, lo mejor es, si estás operando con poco capital, lo mejor es buscar un par que tenga menos spread. Y una forma de saberlo es, te vas a gráficos de M5 y ves el tamaño del spread y lo comparas con la vela promedio. La vela promedio en esa temporalidad gráfica. Y si supera el spread a una vela promedio, pues olvídate de ese par. Al menos por ese momento, en ese broker, porque puede ocurrir que el broker siempre tenga esos spreads o también que por alguna circunstancia de volatilidad las horquillas se han abierto. Entonces, también puede darse el caso que sea mejor no operar en esas circunstancias. O evitas el par o evitas las circunstancias. Bien, nos vamos a la plataforma MetaTrader para ver en algunos gráficos mayores, a ver si podemos observar alguna de estas técnicas y ver si se observan alguna de estas oportunidades. Vamos a ver. Aquí está. Si alguien deja de ver la pantalla MetaTrader, por favor me escribe. Estoy dejando el chat abierto. Bien, Ever Garzón, este seminario web va a quedar grabado, así que cuando quieras retomar o repasar el tema de la primera técnica, que es la técnica de la trampa, y igualmente lo voy a repasar acá, también lo podrás ver nuevamente. Aquí, por ejemplo, esta es la imagen que coloqué en el oro como ejemplo de la trampa. Esta es el día de hoy, estamos dentro de una temporalidad gráfica de M5, 5 minutos, y estamos viendo que hay una clara secuencia bajista en el oro el día de hoy, ¿verdad? Pero aquí, en este momento, en esta corrección que observamos acá, se produjo un tibio, un pequeñito rompimiento allí de una última resistencia. Normalmente estos movimientos se les llama trampa porque lo que hacen es que algunos traders institucionales hacen creer a muchos traders minoristas que aquí, con el rompimiento de esto, ha culminado el movimiento bajista del día de hoy. Y esto fue apenas en las primeras horas de la sesión de hoy. Ocurre que normalmente hay muchas órdenes pendientes colocadas en los extremos, en las resistencias, en los soportes. Hay muchas órdenes pendientes. O también hay órdenes de stop loss. Entonces, estos movimientos también lo que vienen acá es a pillar stop loss de órdenes que hayan sido introducidas por acá en continuación bajista. Todos esos es para generar trampas del mercado. Por eso se le llama trampa o falso rompimiento. Entonces, esta es la técnica más anticipada del mercado para los traders que son un poco más agresivos, más arriesgados. Pues estas son oportunidades que se observan acá. ¿Y cómo se observan, cómo se opera esto? Acá mismo, cuando se está generando la trampa, cuando se produce el cierre de la vela por debajo de la velita que rompió el nivel, inmediatamente se introduce una orden o a mercado o orden pendiente si vemos que todavía las cotizaciones están un poco por acá arriba. Estamos observando que el primer rompimiento es una trampa. Siempre el primer rompimiento se considera trampa, a menos que cuando baje las cotizaciones, luego retrocede y viene y confirma con un máximo más alto que este. En ese caso, se considera que viene acá efectivamente un cambio de secuencia, un cambio de tendencia, un cambio efectivamente para una corrección más prolongada, en fin, pero un cambio de secuencia. En este caso, como no se produce el primer rompimiento, siempre se considera trampa, y más cuando no viene a ser confirmado por nada. En todo caso, aquí se introduce una orden de venta y la puedes dejar correr. ¿Qué ocurre acá mismo en esta misma zona? Miren esto. Aquí mismo también se observa se conectan los máximos de la corrección y se aprovecha también este movimiento por el rompimiento decisivo de la línea de tendencia. Esto también puede ocurrir cuando no has aprovechado esta vela y vemos que el precio no vuelve. Ya ves esta vela bajista y el precio no volvió a la línea de tendencia. Podemos considerar que la orden o la entrada se nos ha ido 2 veces.
Entonces, para eso, pues siempre queda la siguiente operativa, que es la de la pausa. Y es esta que está acá. Después de un fuerte movimiento bajista, pues esperas el corto retroceso. El corto retroceso que generalmente está anclado a último soporte. Y aquí lo estamos viendo. Este pequeño retroceso que está aquí está. Y si le aplicas Fibonacci, ¿ves? Colocas el Fibonacci en el impulso y ves que las cotizaciones apenas retrocedieron a la zona entre el 23 y el 38, que corresponde al 1/3 de este movimiento. Esto es una pausa. Aquí, en esta circunstancia, en este día del oro, se han presentado las tres técnicas. O sea, el que perdió la trampa tenía la línea de tendencia. El que no vio la línea de tendencia ni la trampa, todavía te quedaba la pausa. Si no aprovechaste ninguna de esas tres, entonces siempre hay nuevas oportunidades acá, ¿ves? Nuevos impulsos bajistas y una pequeña pausa. Aquí hay entradas en la parte de abajo. E incluso cuando no deseas hacer este tipo de operativas, simplemente colocas también Fibonacci en los impulsos y esperas el regreso del precio al 50%, al menos a la zona del 50%. Siempre es ideal dejar Fibonacci en el impulso y aprovechar, colocar órdenes pendientes al 50%. Luego dejarlo y, por supuesto, fíjense, un detalle. Siempre, si colocamos una orden pendiente acá al 50%, el stop loss se coloca por arriba de la última resistencia que se ha validado, por arriba. ¿Ok? ¿Por qué? ¿Qué ocurre? Porque el precio puede venir acá y vuelve a ser una trampa y hay que dejar el stop loss, o sea, significativamente por arriba para que esto no ocurra, para que el precio no venga y venga a hacer trampas sobre la última resistencia, que lo que hacen es buscar los stop loss que están colocados siempre en esta zona. Entonces hay que dejarlos por lo menos unos 10 a 11 pips por arriba de la última resistencia, 10 a 11 pips. Y así. Estas son, digamos, entradas ideales en continuación de tendencia. Son todas entradas conservadoras, con la única salvedad de la trampa, que es una entrada agresiva. Vamos a observar en los pares mayores, ahora mismo, qué está ocurriendo. Fíjense, este es el par, bueno, oro-dólar, que el día de hoy está súper bajista. Y otra cosa que es importante considerar es cuáles son los rangos promedio de recorrido de un precio en el día. Hay un indicador que está disponible en internet de forma gratuita que se llama rangos diarios, semanales y mensuales. Y está disponible para MT4, no está, lamentablemente no para MT5. Ese es uno de los indicadores que yo suelo usar más. Por ejemplo, en este caso, el caso del oro, ya a esta hora el precio ha rebasado el rango bajista. Entonces, de pronto, cuando esto ha ocurrido, a veces no es del todo conveniente continuar operando en estos pares, porque es probable que se quede por acá en rangos, tonteando, porque ya ha recorrido los rangos máximos. No obstante, vamos a observar qué está ocurriendo acá en el oro y cómo lo podríamos aprovechar. El oro está bajista, el día de hoy está bajista, y por supuesto a nivel macro, en el gráfico de H1 también está bajista. En general, ¿qué es? Y les sugiero, para las personas que están entendiendo ya un poco más de esto de operar y entender el análisis técnico, observen los videos diarios que yo coloco en el canal de YouTube FBS en español y por supuesto en la página web de FBS. En esos videos yo siempre indico cuáles son los niveles intradía a considerar. Y un ejemplo es este. Por ejemplo, estamos en gráfico diario. En el caso del oro, ¿okay? Estamos llegando a un nivel importante. Vamos a quitar esta letrota que le puse acá. Está llegando a un nivel importante de soporte y que ha hecho retroceder el precio 2 veces antes, 3, ¿ok? Bien, entonces, pero
todos los analistas y todos los traders pues ya estamos evaluando que es posible que este nivel ya sea roto y se mantenga la continuación bajista. Bajo estas circunstancias, esta secuencia del oro se va a mantener bajista mientras las cotizaciones no retrocedan hacia esta zona, hacia 1855. Entonces, sabiendo eso, nos vamos a gráfico diario. No puedo, no tengo el panel de Zoom, no puedo retroceder automáticamente. No tengo la herramienta para retroceder acá. No tengo la herramienta para retroceder automáticamente. Bien, entonces, estamos en gráfico diario y en gráfico diario pues estamos viendo también que tenemos, digamos, a corto plazo, una secuencia bajista y bastante acelerada, sobre todo, pues miren, el día de hoy se aceleró muchísimo. Considerando esto, observamos el último mínimo que hay, los dos últimos mínimos, y generalmente uno marca pues cuál es la última resistencia que conecta a estos dos mínimos. La última resistencia, digamos, importante, que haya retrocedido el 50%. Entonces lo dejamos en este mismo nivel, que es el nivel de apertura del día de hoy. Entonces, bajo el escenario intradiario, mientras las cotizaciones se mantengan por debajo de 1805, continuamos en venta. No obstante, ha bajado ya muchísimo, ha rebasado el rango promedio bajista del día, que es lo más probable que ocurra, que comience un nuevo retroceso, por lo menos hacia el 50% de este movimiento que está acá. Entonces, para esta hora, no es muy prudente entrar en venta en el oro, bajo este escenario. Si nos vamos al gráfico de nuevamente voy a tener que sacar esta aquí. Bien, esta es la herramienta que necesito. Bien, si nos vamos al gráfico de M5, entonces nos vamos a limitar a considerar como la última resistencia esta que está aquí. Esta que está aquí, ¿por qué? Porque este movimiento alcista que está aquí recorrió apenas un tercio de este movimiento que está acá. Por lo tanto, no es una resistencia muy fiable para mí. Y tampoco, a pesar de que ha recorrido el tercio, tampoco se ha expandido de forma idéntica de esto que está acá, por lo tanto, no lo voy a considerar. Entonces, aquí estamos, por supuesto, las cotizaciones están retrocediendo, como hemos observado acá, corrección, corrección, corrección. Y se observa que hay continuación bajista. Aquí pudiera ser pues bastante tentador introducir una orden de venta, digamos, por lo menos con el objetivo de buscar este nivel que está acá. No obstante, bajo este escenario no tenemos ninguna de las técnicas, no nos aplica ninguna de las técnicas que tenemos hasta ahora. Si vamos a la temporalidad de M1, en M1, digamos, aquí no hay demasiada fuerza en este movimiento como para establecer una línea de tendencia. No tenemos la trampa en ningún nivel, no tenemos trampa en ninguna resistencia anterior. Entonces, ya descartamos la trampa, descartamos la línea de tendencia, pero nos mantenemos atentos a que se produzca una pausa. Y las pausas se producen cuando observamos el último mínimo de esta corrección y lo conectamos. Colocamos un soporte al último mínimo de esta corrección. Y vemos que las cotizaciones están allí, que lo rompen nuevamente. Si estas cotizaciones, y observamos que las velas son pequeñitas, o sea, hay poca fuerza en este sentido, por lo tanto hay que tener muchísimo cuidado en esto, porque si hay poca fuerza a la baja, lo más probable es que esto venga en continuación alcista y se extienda un poco más el movimiento alcista. En todo caso, el oro no es para mí atractivo en la tarde de hoy,
o en lo que va del día de hoy, porque ya ha rebasado el rango promedio. De operarlo, lo operaría máximo si se produce un rompimiento de este nivel y máximo hasta esta última resistencia, perdón, este último soporte que está acá. Vamos a buscar otras. Gabriel, todos los webinarios que yo doy tienen que ser para principiantes. En todo caso, cuando ya conectas varios de los seminarios web que yo he dado, que están en el canal de YouTube de FBS en español y en la página web de FBS, y ves que ya, digamos, has entendido todos los pasos a dar y todo esto, especialmente recomiendo ya para los que están intermedio y avanzado, bueno, avanzado no, intermedio, el seminario web de Introducción al Lenguaje del Precio, que está en el canal de YouTube de FBS en español. Una vez que has comprendido correctamente Introducción al Lenguaje del Precio 1, 2 y 3, pues ya puedes pasar, digamos, a temas más avanzados que puedes encontrar también en la guía de FBS en español. En lo que a mí concierne, yo debo continuar dictando solo seminarios web para principiantes, para que las personas inicien. Ya a partir de allí, ya cada quien podrá ir buscando su camino una vez que entienda todos los conceptos básicos que se han dado. Bien, de momento acá pudiera ser una orden en venta si se produce un rompimiento decisivo de este soporte. Dejémoslo en observación. Tenemos el caso de el par dólar-franco. El par dólar-franco está, por supuesto, en secuencia alcista en intradía y estamos viendo que está en corrección. Como pueden observar, he colocado una línea de tendencia en los máximos de esa corrección. ¿Por qué? Porque aquí lo que nos va a mostrar es la segunda de las técnicas. Cuando se produzca el rompimiento de esta línea de tendencia, entonces allí buscaremos las oportunidades para entrar en compra en este par. Asimismo, acá de momento todavía no estamos seguros de que pueda aprovecharse la técnica de la trampa. Pudiera ser esta, pero habría que confirmarlo dentro de las temporalidades más pequeñas. Dentro de temporalidades más pequeñas, consideraré. Pero la trampa aquí no podríamos aplicar la trampa todavía. Tendríamos que esperar que el precio volviera sobre la línea de tendencia para aprovechar esta operativa. Estamos en gráficos de M15. Nada todavía. Dólar americano, dólar canadiense. Estamos dentro de gráficos, muy bien, de H1. Ya se ha observado que ha iniciado la corrección de este movimiento bajista. ¿Qué es lo que nos interesa a nosotros? Retomar el movimiento bajista, volver a entrar en venta. Y nos interesa saber cuándo termina esta corrección, cuándo termina esta que está acá. Entonces, lo que hacemos es que nos vamos a temporalidades más pequeñas y identificamos si la oportunidad para operar en venta está abierta para el día de hoy o habrá que esperar al día de mañana. En todo caso, dentro del gráfico de M15, observamos que si bien se ha dejado un último mínimo acá, el máximo correspondiente a este mínimo, como pueden ver, siempre se identifica el último mínimo y el máximo inmediatamente anterior. Puede ser más cercano o puede ser más alejado. En todo caso, si identificamos un máximo cercano, entonces ya observamos que el precio, pues, digamos, se ha ido al alza. No obstante, a corto plazo ya hemos dicho, no nos interesa operar en compra, sino en continuación bajista. Entonces, aquí todavía lo que se observa es mucha fuerza alcista, todavía hay compras fuertes. Me parece que para el día de hoy, no, y esta línea de tendencia
pudiera ser la línea de tendencia, aunque es bastante inclinada. Está bastante inclinada. Pudiera ser identificar una oportunidad de continuación bajista a partir del rompimiento de la línea de tendencia. Habría que esperar igualmente. En el caso del par euro-dólar, veamos, también tenemos un fuerte movimiento alcista en intradía, ya pareciera que estamos dentro de la renovación de la tendencia alcista. No obstante, acá lo que estamos esperando es que venga una corrección hacia 1.2191 en las próximas horas. Sin embargo, aquí todavía hay fuerza alcista. Considerando este movimiento que está acá, que es bastante alcista, y este retroceso que ha sido apenas una pausa, digamos, se puede aplicar la técnica, la técnica del bastón y de la pausa, considerando que tenemos un nivel acá y tenemos una pausa anclada a un nivel, está muy cerca de un nivel. En todo caso, las oportunidades para entrada en este momento están acá, están en órdenes pendientes. Ok, yo siempre coloco, no le he dejado el trading con un clic porque justamente la idea de poder modificar las órdenes o cerrar parciales de las operaciones se realizan cuando debes confirmar siempre las operaciones, cuando debes abrir, cuando debes hacer esto que me salía la ventana del diálogo. Allí es donde puedes, una vez que introduces una orden de compra o de venta y ya has recorrido parte de las ganancias, puedes modificar el lotaje y cerrar. Digamos, si introdujiste un mini lote, puedes cerrar 5 microlotes y dejar 5 microlotes operando todavía, y allí ya has cerrado parte de la operación. Esta es una posible operación, considerando considerando una toma de ganancia corta del tamaño de este bastón. Si entra, consideraríamos una operación corta a la siguiente resistencia de enero. Este tipo de operaciones también suelen entrarse con quizás un poco más de lotaje, pero para las personas que están trabajando con poco capital no lo recomiendo. Siempre recomiendo que mantengan su operativa con riesgo limitado y bajo capital. Bien, estos son ejemplos que hemos visto de evaluaciones que se realizan identificando oportunidades de entrada al mercado, a ver si le puedes aplicar una técnica u otra. No siempre lo puedes hacer, pero de eso se trata el análisis y de eso se trata el trading, de identificar las oportunidades en varios pares de divisas, teniendo en claro cuáles son las técnicas que vas a aplicar para entrar al mercado. Simplemente identificando si son viables de aplicar en ese par el día de hoy o no. Este es otro par también que ya ha sobrepasado el rango promedio alcista del día, por lo tanto esta operativa es bastante arriesgada, considerando que es posible que venga ya aquí y retroceda para la corrección, la necesaria corrección de este impulso. Bien, dejo abierta la sesión de preguntas y respuestas para dejar este seminario web hasta acá. Abro el chat. Bien, Gabriel, todos los seminarios web están allí en el canal de YouTube de FBS en español y en la web de FBS en la sección de Forex TV, seminarios web. Y también, por supuesto, todos los análisis que publico el día. De hecho, si ya estás más avanzado dentro de tu aprendizaje, pues entonces puedes continuar aprendiendo con los análisis que yo publico el día, porque son directamente para que operes en intradía.
El indicador de rangos máximos creo que lo vas a conseguir en internet, así como rangos promedios MetaTrader, algo así. Y son rangos diarios, semanales diarios, semanales y mensuales. Cuando estén en, ¿cómo? A ver, ya va. Jairo Galeano pregunta, ¿y cuando estos estén en rojo, mejor no invertir? ¿Qué cosa está en rojo? Perdona, Jairo, no sé a qué te refieres que esté en rojo. Si te refieres a esto, no tiene nada que ver. Normalmente cambia de color en función del mayor número de órdenes de compra o de venta que hay en ese periodo. Igualmente las velas. Yo lo que recomiendo es evitar operar si has observado que ya el precio ha recorrido más del rango promedio del día. ¿Por qué? Porque una vez que, ojo, cuando hay volatilidad en el mercado, como ocurrió ayer, el precio sobrepasó en varios pares los rangos y continuó por lo menos 50 pips más. Pero esto no es el común denominador. Normalmente los rangos suelen sobrepasarse apenas un poquito y una vez que eso ocurre, pues entonces el precio continúa allí, se queda en consolidado hasta que cierra la sesión americana y comienza la sesión asiática, entonces ya comienza a definirse otra vez si continúa en consolidación o continúa en compra, como este caso. Mm, A ver, Jonathan, por ahí lo dijiste y no te escuché, pero estas tres técnicas son aplicables a todos los activos, todos. Estos son técnicas de lenguaje del precio, de lenguaje, de secuencia de seguir el precio. Así que esto mismo tú lo puedes aplicar en petróleo, en divisas, en criptomonedas, el lenguaje del precio, análisis técnico. Alex, los análisis diarios en Forex TV los vas a conseguir también y también en el canal de YouTube FBS en español. Si te suscribes, pones el cuento de la campanita y todo esto que dice todo el mundo, entonces te llegan la notificación cuando yo publico los videos y lo hago todos los días. Todos los días publico el análisis de tres divisas o dos divisas y petróleo, o dos divisas y un índice bursátil, en fin. Sí, Germán, esta clase la puedes ir a buscar otra vez allí. En lo que cierre este seminario web, subo inmediatamente el seminario web y la puedes repetir. Forex TV, sí, en la página web de FBS. Jairo, siempre tengo que tener presente en divisas que la barra verde alcista. A ver, Jairo, no necesariamente, fíjate. Ubica, por favor, dentro de los seminarios web, el seminario web que corresponde a velas japonesas o las claves de las velas japonesas. O sea, ya sabes que es un seminario web que es concreto, pero te enseña a observar qué cosas es lo que tienes que tener en cuenta sobre las velas. Las velas, una vela verde, por supuesto que te dice que son una mayoría de órdenes de compra dentro de un periodo de tiempo. En las velas japonesas, sí, por favor, busca el seminario web que corresponde a las velas japonesas y te aseguro que te va a ayudar muchísimo. Vamos a ver, Héctor. Ok, Divisa, me cuesta mucho identificar el momento de entrar al rompimiento de la LTE, porque muchas veces entro al toque de la línea y no funciona. Suele pasar. Suele pasar, a veces se entra al rompimiento y se regresa, a veces, o sea, eso suele pasar. Recuerda que todas las técnicas de trading, lo que son, digamos, técnicas que han sido identificadas por traders profesionales y que las han probado y que en general han producido un resultado de entre el 70 y el 80% de efectividad. Esto es un porcentaje bastante alto comparado con todas las cantidades de trades que se pueden llevar a cabo en el mercado de divisas. Por lo tanto, ninguna técnica es 100% fiable. ¿Por qué? Porque no todos los traders van a estar siguiendo exactamente la misma técnica. Entonces, tienes que a veces
funciona una vez que puedes establecer tu línea de tendencia y puede que se lleve a cabo el rompimiento y se regrese, y la aproveches o no la aproveches. Entonces, por eso es que tienes que tener bajo la manga por lo menos 3 o 4 técnicas, que es lo que acabo de dar acá. La primera es la de la trampa, la segunda, la línea de tendencia, la tercera, la de la pausa, y la cuarta, que no la escribí en la presentación, pero la dije acá, es la de esperar el retroceso al 50%. Entonces, lo que tienes es que identificar dentro de las temporalidades gráficas pequeñitas cuándo, cuándo tienes alguna de estas oportunidades. La técnica de la LT, o sea, la clave de la LT es anclarla en cuando veas retrocesos fuertes. O sea, si estamos dentro de un movimiento tendencial alcista, tienes que anclarla en retrocesos fuertes, digamos, en una corrección, un retroceso bajista, pero que el movimiento bajista de correctivo sea fuerte. Entonces, y generalmente siempre anclarla, por supuesto, como todo el mundo sabe, por mínimo dos puntas hasta 3. Y allí lo que tienes que hacer es esperar a ver si la LT te va a dar la oportunidad de la entrada. Si no te da la entrada, pues la siguiente técnica a considerar es la pausa. O sea, pero no te tranques. Por eso por eso tienes que tener en mente 4 técnicas. O sea, desde la más agresiva a la más conservadora. Y cuando no puedes aprovechar una, aprovechas la otra. Wow, los libros de psicología para mejorar la operativa. Mira, te podría recomendar uno de los que siempre dicen que es Trading en la Zona, pero es re complicado, re complicado. O sea, lo mejor para controlar el tema de la psicología del trading parecerá tonto, pero es el mindfulness. Es controlar la emoción, y eso se hace con mindfulness. A ver, Gabriel dice, ¿qué opinas de operar un solo activo siempre a operar múltiples activos? Bueno, yo opino que tú debes tener por lo menos de 3 a 5 activos favoritos, que cuando uno no te esté dando oportunidades de entrada en ese día, por lo menos puedes recurrir a los otros 4. Bien, chicos, tengo preguntas, me preguntaron por el otro lado. A ver, siempre las entradas a la operación se hacen al nacer una vela nueva, nunca a mitad de su recorrido. No, eso no importa, Guillermo. Lo que importa es que puedas identificar, que puedas hacerlo dentro, considerando alguna de las técnicas que has visto acá. O sea, si ya has identificado la tendencia macro en intradía, en H1 o H4, la temporalidad que más te guste, pues entonces en las temporalidades pequeñitas ubicas alguna de estas técnicas y entras. Preferiblemente cuando cierre alguna vela grande, alguna vela dominante que te indique que hay continuación alcista, continuación bajista. ¿Dónde puedo aprender a usar la plataforma MetaTrader 5? A ver, yo no he dado ningún seminario web de MetaTrader 5, pero seguramente pues en YouTube también puedes conseguir algún tutorial de MetaTrader 5. La plataforma no difiere mucho de lo que es MetaTrader 4, simplemente tiene algunos botones adicionales, es un poco más actualizada en algunas cosas, pero no difiere mucho. O sea, si sabes utilizar MetaTrader 4, con seguridad sabrás utilizar MetaTrader 5. Claudio, sí, estas técnicas también las puedes utilizar en otras temporalidades. Si no eres un trader de estar operando en M1, M5 o M15, a pesar de que en general los traders que operamos en H1 o H4, pues siempre vamos a M15 a afinar nuestras entradas. Pero aún así tú puedes identificar estas técnicas, por ejemplo, en H1. Si quieres, o sea, para hacer un trade más, digamos, más calmado, más esperando realmente movimientos más definidos, puedes esperar que ocurra alguna de estas técnicas en H1. De hecho, yo algunas veces
suelo olvidarme de ir a M15 y entro en H1 con alguna de estas técnicas que lo observo. Y va perfectamente bien porque ya con esto puedes dejar trade por más días. Porque si estás operando en H1, quiere decir que has hecho análisis en H4 o en diario. Bien, creo que estas son todas las... creo que estas son todas las preguntas. Bien, si las herramientas de backtesting en FBS, no estoy segura, me parece que todavía no tienen esas herramientas, salvo las que puedas encontrar directamente lo que ofrezca MetaTrader, lo que puedas aprovechar directamente propio de MetaTrader, no del broker, sino de MetaTrader. Bien, chicos, gracias a todos por su participación. Este es el último seminario web de este mes. Ya estoy haciendo la planificación para el próximo mes y ya la podrán ver dentro, a partir de la próxima semana en la web de FBS. Gracias a todos y bueno, chao, chao.